Infancia y formación. La noche del 21 de noviembre de 1694, en una casa de la calle Saint-André-des-Arts, en pleno corazón de París, nació Francois-Marie Arouet, el hombre que más tarde el mundo conocería como Voltaire. La capital francesa, envuelta en la majestuosidad del reinado de Luis XIV, era un hervidero de intrigas políticas, tensiones religiosas y efervescencia cultural. El pequeño François llegó al mundo en un entorno que ya desde sus primeros días moldearía su espíritu inquieto y su lengua afilada. Origen familiar y primeros años de vida. Su padre, François Arouet, era un próspero notario y tesorero de la Cámara de Cuentas, un hombre pragmático y conservador, cuyo máximo anhelo era que su hijo se convirtiera en un funcionario respetable. En contraste, su madre, Marie Marguerite Daumar, provenía de una familia con inclinaciones más artísticas y literarias, lo que sembró en el joven François una chispa de curiosidad y sensibilidad hacia las letras. La tragedia golpeó pronto. Cuando Voltaire tenía apenas 7 años, su madre falleció, dejando un vacío que nunca se llenaría del todo. Se dice que esta pérdida despertó en él una precoz melancolía, pero también una búsqueda incesante de respuestas sobre la vida y la muerte, preguntas que más adelante se plasmarían en sus obras. A la sombra de un padre distante y severo, François encontró refugio en las palabras, en los libros que devoraba a escondidas y en las conversaciones con amigos de la familia, muchos de ellos intelectuales y librepensadores. Educación en el Colegio Louis le Grand. A los 9 años, fue enviado al Colegio Louis le Grand, una prestigiosa institución dirigida por los jesuitas, donde recibiría una educación rigurosa en latín, retórica, filosofía y teología. No fue un alumno cualquiera. Desde el principio, demostró una agudeza mental que asombraba a sus maestros y desconcertaba a sus compañeros. Las aulas del colegio resonaban con las discusiones sobre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, pero François se sentía atraído por otras voces, aquellas que hablaban de libertad, escepticismo y el poder de la razón. En las sombras de los corredores de piedra, entre rezos y disciplina, comenzó a gestarse el espíritu rebelde que más tarde desafiaría a la Iglesia y a los poderosos. Allí conoció a jóvenes de familias influyentes, con quienes entabló amistades que le abrirían puertas en los círculos intelectuales y aristocráticos. Pero su verdadera pasión estaba en la escritura. A escondidas, componía poemas satíricos que pronto circularon entre sus compañeros, arrancando risas y admiración, pero también advertencias de sus profesores. Influencias tempranas y despertar intelectual. Fue en aquellos años cuando descubrió a los grandes pensadores clásicos, Horacio, Virgilio, Cicerón. Pero no fueron solo los autores antiguos los que dejaron huella en él. Los relatos de las injusticias cometidas en nombre de la religión, las intrigas palaciegas y la hipocresía de la nobleza encendieron en él una furia silenciosa. Uno de sus mayores mentores fue el abad de Châteauneuf, amigo de la familia, quien le introdujo en los textos de autores libertinos y le enseñó la importancia del pensamiento crítico. Bajo su tutela, François empezó a cuestionar las verdades absolutas que le habían inculcado y a construir su propio código moral, donde la libertad de pensamiento sería la máxima virtud. Su ingenio le granjeó admiradores y enemigos por igual. Los jesuitas veían en él un talento deslumbrante, pero también una peligrosa tendencia a la insolencia. En una ocasión, tras escribir un poema burlándose de la rigidez de sus maestros, fue castigado severamente. Lejos de doblegarse, este episodio solo avivó su espíritu contestatario. Cuando finalmente dejó el Louis le Grand, no era el mismo niño que había entrado. Había absorbido el conocimiento clásico, dominaba el arte de la palabra y, sobre todo, había comprendido el poder que las ideas tienen para sacudir los cimientos del mundo. Francois-Marie Arouet salía del colegio con la mente afilada como una espada y el corazón encendido de pasión por la libertad. El joven que caminaba por las calles de París con paso decidido ya no era un simple estudiante. Era un escritor en ciernes, un provocador nato, un soñador que se prometió a sí mismo no callar jamás ante la injusticia. En cada rincón de la ciudad, entre las luces de los salones y las sombras de las prisiones, Voltaire empezaba a forjarse. El destino tenía grandes planes para él, y él estaba listo para enfrentarlos. Primeros conflictos y exilio. La historia de Voltaire no sería tan vibrante sin los conflictos que marcaron su vida desde muy joven. Su pluma afilada y su espíritu rebelde lo llevaron a enfrentarse con los poderosos, desafiando las reglas de una sociedad que castigaba el pensamiento libre.
En este capítulo, las puertas de la Bastilla se cerrarán tras él, y el exilio se convertirá en el escenario donde forjaría las ideas que revolucionarían su tiempo. Primeras obras y enfrentamientos con la nobleza. Voltaire no tardó en hacerse un nombre en los círculos literarios parisinos. Su ingenio y mordacidad se convirtieron en leyenda, pero su pluma resultaba tan peligrosa como brillante. En 1718, adoptó el seudónimo de Voltaire, un anagrama de Arouet Lejeune, con el que firmaría sus obras a partir de entonces. Su tragedia Oedipe fue un éxito rotundo, consolidándolo como dramaturgo, pero lo que le trajo admiración también le granjeó enemigos poderosos. El joven escritor no tenía miedo de desafiar el statu quo. En sus poemas satíricos ridiculizaba la hipocresía de la nobleza y la corrupción de la corte. Su lengua afilada era un arma temida y admirada en igual medida. Las noches de París se llenaban de rumores sobre ese hombre delgado, de mirada penetrante, cuya pluma podía derribar reputaciones con unas pocas líneas. El punto de quiebre llegó cuando se atrevió a burlarse del poderoso duque de Rohan. En una fiesta, un noble le preguntó con desdén: ¿Quién es usted? Voltaire, con una sonrisa que destilaba veneno, respondió: Señor, empezaré presentándome cuando usted haya merecido saber quién soy. El duque, humillado ante todos, no perdonó la afrenta. Pocos días después, unos matones lo interceptaron en plena calle y le propinaron una brutal paliza. Voltaire, herido en cuerpo pero no en espíritu, juró venganza. Exigió justicia, pero la nobleza cerró filas. Al ver que sus palabras no podían protegerlo, decidió que su única defensa sería su pluma. Lo que siguió fue un torrente de escritos mordaces que hicieron temblar los salones de la aristocracia. Pero enfrentarse a los poderosos tenía un precio. Encarcelamiento en la Bastilla. El 17 de mayo de 1717, Voltaire fue arrestado y llevado a la temida Bastilla, la prisión que simbolizaba el poder absoluto de la monarquía. Al cruzar las pesadas puertas de hierro, sintió el peso de la injusticia caer sobre sus hombros, pero también supo que este no era el final, sino el comienzo de algo más grande. En su celda, la oscuridad era sofocante, pero su mente nunca dejó de arder. Entre las sombras húmedas y los muros fríos, Voltaire encontró una libertad inesperada, la libertad de pensar sin censura. Allí escribió parte de su obra Henriade, un poema épico que glorificaba la tolerancia religiosa y la libertad, desafiando los dogmas que lo habían llevado a ese lugar. Pasó casi un año tras las rejas, donde cada día se convirtió en una prueba de resistencia. Los gritos lejanos de otros prisioneros le recordaban que la Bastilla no solo era un lugar físico, sino también un símbolo de la opresión que reinaba sobre Francia. Pero Voltaire no se quebró. Al contrario, cada día en prisión afiló aún más su ingenio y templó su espíritu. Cuando finalmente fue liberado, no salió derrotado, sino fortalecido. Había visto el rostro del poder absoluto, y decidió que su misión sería desafiarlo con cada palabra que escribiera. Exilio en Inglaterra y descubrimiento de las ideas liberales. La libertad no duró mucho. Su enfrentamiento con el duque de Rohan y sus críticas abiertas al poder lo convirtieron en un hombre vigilado. En 1726, tras un nuevo altercado con la nobleza, Voltaire decidió exiliarse en Inglaterra, una tierra donde el pensamiento libre florecía con una intensidad que lo maravilló. Al llegar a Londres, fue como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Allí encontró una sociedad donde la crítica al poder no se castigaba con la prisión, donde los filósofos debatían en cafés y donde la libertad de prensa era una realidad. Conoció a grandes mentes como Alexander Pope y Jonathan Swift, quienes lo introdujeron a las ideas del liberalismo, la democracia y la tolerancia religiosa. En Inglaterra, Voltaire se sumergió en la obra de pensadores como Locke y Newton. Entendió que la razón y el pensamiento crítico eran armas poderosas contra el dogma y la tiranía. Cada conversación, cada libro que leía, encendía en él una furia creativa. Allí, en el corazón de la libertad inglesa, Voltaire no solo perfeccionó su visión del mundo, sino que forjó las ideas que se convertirían en la base de su lucha intelectual. Fueron años de intensa reflexión y aprendizaje, pero también de inspiración. Voltaire absorbió el espíritu de la Ilustración inglesa y, cuando finalmente regresó a Francia en 1729, no era el mismo hombre que se había exiliado. Volvía con una nueva arma, el conocimiento de que la libertad era posible.
El joven escritor parisino se había transformado en un pensador imparable. Había enfrentado la prisión, el exilio y la humillación, pero su espíritu no solo había sobrevivido, se había fortalecido. El mundo aún no lo sabía, pero Voltaire estaba listo para encender la mecha de la revolución intelectual que cambiaría Europa para siempre. El juego apenas comenzaba. El pensador ilustrado. El regreso de Voltaire a Francia no fue el de un hombre derrotado. Al contrario, volvía como un espíritu forjado en la adversidad, con una mente más aguda y una determinación inquebrantable. Había bebido de las fuentes del pensamiento liberal en Inglaterra, y ahora, de regreso a su patria, se disponía a encender la chispa de la razón en un país dominado por la intolerancia, el fanatismo y la represión. Este capítulo marca la transformación definitiva de Francois-Marie Arouet en Voltaire, el símbolo de la Ilustración, el azote del dogma y el defensor incansable de la libertad de pensamiento. El regreso a Francia y la consolidación como escritor. Cuando Voltaire pisó nuevamente suelo francés en 1729, no era el mismo hombre que partió. El joven rebelde que había desafiado a la nobleza se había convertido en un pensador implacable, armado con ideas revolucionarias y una prosa más afilada que nunca. Su estadía en Inglaterra le había mostrado un mundo en el que la libertad de expresión y el pensamiento crítico eran posibles, y ahora, de vuelta en Francia, su propósito estaba claro: derribar los muros de la ignorancia y la opresión con la fuerza de sus palabras. París lo recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos lo consideraban un provocador, otros un genio. Sin embargo, el público pronto descubriría que Voltaire no buscaba la aprobación de la élite, sino la emancipación de las mentes. Se sumergió en la vida literaria con una intensidad febril, publicando obras que desafiaban el orden establecido. Fue durante esta época que consolidó su reputación como el escritor más temido y respetado de su tiempo. Su pluma se convirtió en un arma temible, capaz de desmantelar dogmas y desenmascarar la hipocresía con un solo párrafo. En los salones de París, su nombre se susurraba con una mezcla de admiración y temor. Nadie estaba a salvo de su crítica mordaz, ni la nobleza, ni la iglesia, ni siquiera la corona. Crítica al fanatismo religioso y defensa de la razón. Uno de los pilares del pensamiento voltairiano fue su lucha incansable contra el fanatismo religioso. Desde joven, había presenciado cómo la intolerancia y la superstición se imponían sobre la razón, y ahora, armado con las ideas de la Ilustración, se convirtió en el enemigo más feroz de la hipocresía eclesiástica. En sus escritos, Voltaire denunciaba la ceguera de aquellos que, en nombre de Dios, justificaban la violencia, la represión y la injusticia. No atacaba la fe en sí misma, sino el uso corrupto de la religión como herramienta de poder y control. Su grito de batalla se resumía en una frase que se haría legendaria: «Écrasese el infame. Aplasta a la infamia». Con esta consigna, Voltaire se lanzó a una guerra intelectual contra la intolerancia. Sus escritos desnudaban las contradicciones de la Iglesia y exigían la separación entre la fe y el poder político. Para él, la razón era el faro que debía guiar a la humanidad, y la superstición era la cadena que la mantenía esclavizada. En cada línea que escribía, ardía la pasión de un hombre que había visto el precio de la libertad y estaba dispuesto a pagarlo una y otra vez. No temía a la censura ni a las represalias, sabía que su pluma era más poderosa que cualquier espada. Publicación de obras clave, Cartas filosóficas y Cándido. El punto de inflexión llegó en 1734 con la publicación de las Cartas filosóficas, una obra que sacudió los cimientos de la sociedad francesa. En estas cartas, Voltaire comparaba la libertad política y religiosa de Inglaterra con la opresión que reinaba en Francia, destacando la importancia de la razón y la tolerancia. Cada página era una provocación, una bofetada en el rostro del absolutismo y la intolerancia. El escándalo fue inmediato. La obra fue prohibida y quemada públicamente, y Voltaire tuvo que huir de París para evitar la cárcel. Pero el daño estaba hecho, las ideas se habían liberado, y ningún fuego podría detenerlas. Voltaire se convirtió en una leyenda viva, el símbolo de la resistencia intelectual. Años después, en 1759, publicaría su obra maestra, Cándido, o El optimismo. En esta novela, Voltaire desplegó todo su genio satírico para ridiculizar la filosofía del optimismo leibniziano, que sostenía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. A través de las desventuras de Cándido,
el joven ingenuo que enfrenta una serie interminable de desgracias, Voltaire desmontó la idea de que todo mal tiene un propósito divino. Il faut cultiver notre jardin, debemos cultivar nuestro jardín, concluye Cándido al final de su viaje, una metáfora del pensamiento voltairiano. No esperemos la salvación divina, sino que tomemos el control de nuestras vidas mediante el trabajo y la razón. La publicación de Cándido fue un terremoto intelectual. La obra fue prohibida, censurada y perseguida, pero eso solo la hizo más deseada. Circulaba de mano en mano, encendiendo la chispa de la duda en las mentes jóvenes y alimentando el fuego de la Ilustración. Voltaire, el exiliado, el prisionero, el proscrito, se había convertido en el faro de una revolución intelectual que no podría ser detenida. Cada palabra suya era una declaración de guerra contra la ignorancia, y cada página escrita era un golpe contra las cadenas que mantenían a su pueblo en la oscuridad. En este capítulo, Voltaire no solo se consolidó como el pensador más brillante de su época, sino que también se convirtió en el símbolo de la resistencia intelectual. Su vida fue una constante batalla contra la injusticia, y sus ideas, tan peligrosas como poderosas, se convirtieron en el combustible que encendió el fuego de la Ilustración. Pero la historia de Voltaire no termina aquí. Su lucha estaba lejos de haber concluido. Las llamas de la intolerancia seguían ardiendo, y el filósofo estaba decidido a apagarlas con la única arma que poseía, la razón. El mundo estaba a punto de cambiar, y Voltaire, con su pluma como estandarte, marchaba al frente de esa revolución. Defensor de la libertad. El fuego de la razón ardía con más intensidad que nunca en el corazón de Voltaire. Había vivido persecuciones, exilios y censuras, pero en lugar de doblegarse, cada golpe lo hacía más fuerte. A estas alturas de su vida, no solo era un escritor, se había convertido en un símbolo, un faro de resistencia ante la injusticia, un defensor incansable de la libertad de expresión. Su pluma era su espada, y no temía blandirla contra las instituciones más poderosas de su tiempo. Este capítulo es el relato de un hombre que no se contentó con observar el mundo desde la distancia, sino que descendió a la arena para luchar, palabra a palabra, por la libertad. La lucha por la libertad de expresión. Voltaire creía que la libertad de expresión no era un lujo, sino el pilar sobre el que debía erigirse toda sociedad justa. Para él, el pensamiento crítico era la clave para romper las cadenas de la ignorancia, y la censura era el arma que los tiranos usaban para perpetuar su poder. No había batalla más noble que la de defender el derecho de cada persona a expresar sus ideas, incluso, y especialmente, cuando esas ideas desafiaban al poder. En una época donde una palabra mal dicha podía llevarte a la horca o a la Bastilla, Voltaire alzó la voz. No se limitó a escribir desde la seguridad de su escritorio, se convirtió en el abogado invisible de aquellos que no podían defenderse. Su pluma se transformó en la voz de los oprimidos, y su compromiso con la verdad lo llevó a enfrentarse con los enemigos más temibles, la Iglesia, la nobleza y el propio rey. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Aunque esta frase se le atribuye frecuentemente, resume a la perfección el espíritu que guiaba a Voltaire. No luchaba solo por sus ideas, sino por el derecho de todos a expresarlas. Cada palabra que escribía era una declaración de guerra contra la tiranía del silencio, y su valentía inspiró a generaciones enteras de pensadores y revolucionarios. El caso de Jean Calas, un grito contra la injusticia. Pero no bastaba con denunciar el sistema desde la teoría. Había momentos en los que la injusticia se volvía tan palpable, tan monstruosa, que Voltaire no podía quedarse al margen. El caso de Jean Calas fue uno de esos momentos. Jean Calas era un comerciante protestante que vivía en Toulouse, en una Francia dominada por la intolerancia católica. En 1761, su vida se convirtió en una pesadilla cuando fue acusado falsamente de asesinar a su propio hijo, quien había muerto en circunstancias misteriosas. La verdad era mucho más trágica. El joven Calas, desesperado por la persecución religiosa que sufría su familia, se había suicidado. Pero en un acto de fanatismo, las autoridades católicas vieron en este suceso la oportunidad perfecta para castigar a un hereje. Calas fue arrestado, sometido a un juicio injusto y brutalmente torturado. A pesar de que proclamó su inocencia hasta el último aliento, fue condenado a muerte y ejecutado en la rueda, una de las formas más horrendas de tortura de la época. La noticia llegó hasta Voltaire, y su indignación fue inmediata y feroz.
No solo vio en este caso una tragedia personal, sino un símbolo de todo lo que estaba mal en la sociedad francesa: el fanatismo, la intolerancia, la injusticia. Decidió que no permitiría que el nombre de Calas se desvaneciera en el olvido. Durante 3 años, Voltaire se dedicó a investigar el caso, recopilando pruebas, entrevistando testigos y redactando panfletos incendiarios que denunciaban el horror que había sucedido en Toulouse. Su obra Tratado sobre la tolerancia fue un grito desgarrador de justicia, un llamado a la razón que resonó en toda Europa. Finalmente, en 1765, Voltaire logró lo impensable: el rey Luis XV anuló la condena de Jean Calas, restaurando su honor póstumamente. Fue una victoria no solo para la familia Calas, sino para la libertad y la justicia. Voltaire había demostrado que la pluma podía ser más fuerte que cualquier verdugo, y que la verdad, una vez desatada, no podía ser silenciada. Relación con otros pensadores de la Ilustración. Voltaire no luchó solo. Su cruzada por la libertad de pensamiento lo llevó a tejer una red de alianzas con algunos de los pensadores más brillantes de su época. Su correspondencia se convirtió en un foro clandestino de ideas revolucionarias, donde se gestaba el cambio que pronto sacudiría los cimientos del viejo orden. Entre sus amigos y aliados se encontraban figuras legendarias como Jean-Jacques Rousseau y Denis Diderot. Con Rousseau, la relación fue apasionada y conflictiva. Aunque ambos compartían el deseo de liberar a la humanidad de la opresión, sus visiones del mundo chocaban constantemente. Rousseau creía en el retorno a una vida sencilla y en armonía con la naturaleza, mientras que Voltaire confiaba en el progreso, la razón y la ciencia. Sus debates fueron feroces, pero siempre mantuvieron un respeto mutuo que trascendía sus diferencias. Con Diderot, en cambio, la relación fue más cercana. Voltaire apoyó fervientemente el proyecto de la enciclopedia, esa obra monumental que buscaba recopilar todo el conocimiento humano y liberarlo de las cadenas del dogma. Juntos compartieron la visión de un mundo donde el saber no perteneciera a unos pocos privilegiados, sino que fuera accesible para todos. Voltaire también mantuvo correspondencia con monarcas ilustrados, como Federico II de Prusia y Catalina la Grande de Rusia. Aunque era un defensor de la República, entendía que el cambio debía empezar desde el poder, y vio en estos monarcas la posibilidad de instaurar reformas progresistas. Sus cartas no eran simples intercambios de cortesía, sino lecciones magistrales de política, filosofía y humanidad. Cada uno de estos encuentros dejó una marca indeleble en la historia de la Ilustración. Voltaire no fue un pensador solitario, sino el catalizador de un movimiento que sacudiría los cimientos del antiguo régimen. Sus ideas viajaron por Europa como un viento imparable, encendiendo la chispa de la libertad en cada rincón donde su palabra era leída. Voltaire no solo defendió la libertad, la encarnó. Cada batalla que libró, cada palabra que escribió, fue un acto de resistencia contra la opresión y un canto de esperanza para aquellos que soñaban con un mundo más justo. En este capítulo de su vida, no fue solo un escritor, sino un guerrero de la razón, un faro en la oscuridad de la intolerancia. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Voltaire había encendido una llama que no se apagaría fácilmente, y su destino aún lo llevaría a enfrentarse a fuerzas aún más poderosas. Con cada victoria, se acercaba un paso más a la inmortalidad, no como un hombre, sino como un símbolo eterno de la libertad humana. La separación entre Iglesia y Estado. Voltaire no solo fue un defensor de la razón y la libertad, fue un hombre que se atrevió a desafiar uno de los pilares más inquebrantables de su época, la influencia de la Iglesia en el poder político. Su lucha no fue solo intelectual, sino una verdadera batalla contra un sistema que mantenía a las masas encadenadas a la ignorancia y al miedo, mientras la corona y el clero consolidaban su poder absoluto. Este capítulo narra su enfrentamiento más feroz, la lucha por liberar a la política de las garras de la religión, una lucha que sacudió los cimientos de la sociedad francesa y dejó una marca imborrable en la historia. El poder de la Iglesia, un Estado dentro del Estado. En la Francia del siglo XVIII, la Iglesia no era solo una institución espiritual, era una fuerza política descomunal. Controlaba vastas extensiones de tierra, cobraba impuestos, el diezmo, y ejercía una influencia directa sobre las leyes y las decisiones del rey. Los clérigos no solo predicaban desde los púlpitos, sino que ocupaban altos cargos en la corte, dictando la moral pública y privada. La alianza entre el trono y el altar formaba un bloque monolítico que parecía inquebrantable. Voltaire,
con su aguda percepción y su pluma afilada, entendía que no podía haber libertad mientras la Iglesia siguiera dictando las reglas del juego político. Para él, la fe debía ser un asunto personal, no un instrumento de control social. La mezcla entre religión y poder político era, a sus ojos, la raíz de muchas injusticias, desde la persecución de minorías religiosas hasta la censura de ideas progresistas. Écrasez el infame. Aplasten a la infame, se convirtió en su grito de guerra. La infame no era solo la Iglesia como institución, sino el fanatismo, la superstición y la intolerancia que, a su juicio, mantenían a la humanidad sumida en la oscuridad. El hombre contra el dogma, la crítica feroz. Voltaire no se limitó a denunciar la corrupción eclesiástica en sus cartas y panfletos. Sus obras literarias se convirtieron en armas cargadas de crítica mordaz y sarcasmo. En Cándido, ridiculizó la idea de que el mundo estaba gobernado por un orden divino perfecto, exponiendo la hipocresía de los clérigos que predicaban resignación mientras vivían en la opulencia. En las cartas filosóficas, narró sus experiencias en Inglaterra, donde la tolerancia religiosa y la separación parcial entre Iglesia y Estado le parecieron un modelo digno de imitación. Admiraba la forma en que los ingleses habían logrado limitar el poder del clero, permitiendo la coexistencia de diversas confesiones religiosas sin que ninguna dominara sobre la otra. Voltaire también atacó la práctica de la censura eclesiástica, que silenciaba cualquier obra que no se alineara con la doctrina oficial. Sus escritos no solo cuestionaban las creencias religiosas, sino el derecho mismo de la Iglesia a imponer esas creencias mediante la fuerza y la ley. Para él, la fe debía basarse en la razón y la conciencia individual, no en el miedo al castigo divino ni en la obediencia ciega a una jerarquía corrupta. Propuestas para un Estado laico. Pero Voltaire no se limitó a criticar, propuso soluciones. Su visión de un Estado laico no consistía en erradicar la religión, sino en separarla del poder político. Creía en una sociedad donde las leyes se basaran en la razón y en la justicia terrenal, no en dogmas religiosos. Sus propuestas incluían tolerancia religiosa. No se trataba de eliminar la fe, sino de garantizar que cada individuo pudiera practicar la religión que eligiera, o ninguna en absoluto, sin temor a represalias. Educación laica. Voltaire defendía que la educación debía estar en manos del Estado, no de la Iglesia. Consideraba que la enseñanza clerical perpetuaba la ignorancia y el fanatismo, mientras que una educación basada en la razón formaría ciudadanos libres y pensantes. Justicia secular. Los tribunales no debían dictar sentencias en nombre de Dios, sino en nombre de la razón y la equidad. Abogaba por un sistema judicial independiente, libre de la influencia eclesiástica. Leyes civiles, el matrimonio, el divorcio y otros aspectos de la vida personal no debían estar regidos por la Iglesia, sino por leyes civiles que respetaran los derechos individuales. Estas ideas eran revolucionarias, peligrosas incluso. En un tiempo donde la fe era la base del poder, proponer la separación entre Iglesia y Estado era un acto de subversión que podía costarle la vida. Pero Voltaire no se dejó intimidar. Cada vez que la censura intentaba silenciarlo, encontraba una manera de burlar los controles, publicando sus obras en el extranjero y haciendo circular copias clandestinas por toda Francia. Impacto en la sociedad, la llama de la revolución. Las ideas de Voltaire no cayeron en saco roto. Sus escritos se convirtieron en semillas que germinaron en las mentes de una nueva generación de pensadores, políticos y ciudadanos cansados de vivir bajo el yugo de la intolerancia. Sus denuncias encendieron debates en las cortes, en los cafés y en las calles, alimentando el fuego que pronto se convertiría en la Revolución Francesa. Cuando en 1789 el pueblo francés finalmente se alzó contra el antiguo régimen, muchos lo hicieron con las palabras de Voltaire en sus labios. Su visión de un Estado laico se convirtió en una de las piedras angulares de la nueva república. Aunque no vivió para verlo, su legado fue evidente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamaba la libertad de pensamiento y la igualdad ante la ley, sin distinción de creencias religiosas. Incluso fuera de Francia, su influencia fue profunda. Los padres fundadores de Estados Unidos, al redactar la Constitución, se inspiraron en gran medida en sus ideas para establecer la separación entre Iglesia y Estado. En toda Europa, su ejemplo inspiró movimientos que lucharon por la libertad y la razón, desafiando la autoridad eclesiástica y política. Voltaire no solo imaginó un mundo donde la razón prevaleciera sobre el dogma, luchó por hacerlo realidad.
Cada palabra que escribió fue un golpe contra las cadenas de la opresión, y cada batalla que libró nos acercó un poco más a la libertad. Su lucha por la separación entre Iglesia y Estado no fue solo un acto de valentía, sino un acto de amor hacia la humanidad, un grito eterno de que la libertad y la razón deben prevalecer sobre el miedo y la ignorancia. La historia lo recordará no solo como un gran escritor, sino como un guerrero de la razón, cuya luz sigue brillando siglos después, guiando a aquellos que aún luchan por la libertad. Legado y relevancia actual. La vida de Voltaire fue un torbellino de ideas, confrontaciones y pasiones. Cada palabra que escribió y cada batalla que libró dejaron una marca imborrable en la historia. Sin embargo, el clímax de su historia no fue su muerte, sino el eco de su voz que ha resonado a lo largo de los siglos, influyendo en generaciones de pensadores, revolucionarios y defensores de la libertad. Este capítulo se adentra en los últimos días del filósofo, el reconocimiento que recibió después de su partida y la vigencia de sus ideales en el mundo moderno. Últimos años, el triunfo de la razón. A pesar de su avanzada edad y de los múltiples problemas de salud que lo aquejaban, Voltaire nunca dejó de luchar. Los últimos años de su vida fueron una mezcla de satisfacción y desafío constante. Se estableció en Ferney, una pequeña localidad cerca de la frontera suiza, donde se convirtió en una figura legendaria. Su residencia se transformó en un santuario para intelectuales, artistas y disidentes que peregrinaban hasta él en busca de inspiración y consejo. Voltaire no solo escribió hasta el final, sino que también actuó como un reformador práctico. Mejoró las condiciones de vida de los campesinos locales, promovió la educación y alentó el desarrollo económico de la región. Ferney prosperó bajo su influencia, y el pueblo comenzó a ser conocido como Ferney-Voltaire, un tributo a la huella imborrable que dejó en la comunidad. En esos años, su fama se había extendido más allá de Francia. Los monarcas ilustrados, como Federico el Grande de Prusia y Catalina la Grande de Rusia, admiraban su ingenio y correspondían con él, buscando consejos sobre cómo aplicar ideas ilustradas en sus gobiernos. No obstante, Voltaire nunca dejó de mantener su espíritu crítico y, aunque dialogaba con los poderosos, no vacilaba en señalar las injusticias que aún persistían en sus reinos. A los 83 años, Voltaire decidió regresar a París después de casi 3 décadas de ausencia. La ciudad lo recibió como a un héroe. Multitudes se congregaron en las calles para verlo, y su presencia en la Comédie Française durante una representación de su obra Irene fue un evento histórico. El teatro estalló en aplausos y vítores. Algunos espectadores lloraban de emoción, y él, visiblemente conmovido, fue coronado con una guirnalda de laurel. Como si la sociedad francesa reconociera en vida al titán que había desafiado los dogmas y defendido la libertad. La muerte de un gigante. Pocos meses después de su triunfal regreso, el cuerpo de Voltaire comenzó a sucumbir ante el peso de los años. A pesar del deterioro físico, su mente seguía siendo un fuego ardiente de lucidez y sarcasmo. Cuando un sacerdote intentó que se confesara antes de morir, Voltaire replicó: «Déjame morir en paz». El 30 de mayo de 1778, Voltaire exhaló su último aliento. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino el comienzo de una leyenda. La Iglesia, temerosa de su influencia incluso después de su muerte, intentó negar su entierro en suelo sagrado. Sin embargo, sus amigos y seguidores lograron enterrarlo en secreto en la abadía de Cellères, en Champaña. Reconocimiento póstumo y el triunfo del pensamiento. La muerte no silenció a Voltaire, al contrario, su legado creció. Una década después de su partida, la Revolución Francesa estalló, y los revolucionarios adoptaron muchas de sus ideas como bandera. En 1791, la Asamblea Nacional decidió trasladar sus restos al Panteón de París, el lugar reservado para los grandes hombres de la nación. El cortejo fúnebre fue monumental. Multitudes llenaron las calles, portando antorchas y entonando cánticos en honor al hombre que había combatido la tiranía y la superstición. Sobre su ataúd, una pancarta proclamaba: «Poeta, historiador, filósofo, ha agrandado el espíritu humano y nos ha enseñado a ser libres». El momento en que sus restos entraron en el panteón simbolizó el triunfo definitivo de la razón sobre la oscuridad, de la libertad sobre la opresión. Voltaire no solo fue reconocido como un escritor brillante, sino como un luchador incansable por la justicia y la dignidad humana. Vigencia de su pensamiento, una llama que nunca se apaga.
Más de 2 siglos después de su muerte, Voltaire sigue vivo en cada rincón donde se lucha por la libertad y la justicia. Sus ideas sobre la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos siguen siendo pilares fundamentales de muchas democracias modernas. En tiempos donde el fanatismo, la intolerancia y el autoritarismo resurgen con nuevas máscaras, las palabras de Voltaire resuenan con una fuerza renovada. Cada vez que se intenta silenciar una voz disidente, cada vez que se niega un derecho en nombre de la fe o la ideología, la figura de Voltaire se alza, recordándonos que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria. En la educación, su influencia se refleja en la enseñanza del pensamiento crítico, en la promoción de la duda razonable y en la defensa de la diversidad de ideas. En la política, su lucha por la laicidad inspiró la construcción de estados modernos donde la religión y el poder político caminan por senderos separados. Pero quizás su legado más grande sea el coraje de enfrentarse al poder con la pluma como única arma. Voltaire demostró que una idea es más fuerte que cualquier rey y que la verdad, aunque sea perseguida y censurada, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Aunque esta frase no fue escrita por él directamente, encapsula la esencia de su pensamiento. La libertad de expresión es sagrada y debe protegerse incluso cuando las ideas que se expresan nos resulten incómodas o contrarias a las nuestras. Voltaire no fue solo un hombre, sino una revolución. Su vida fue una batalla sin tregua contra la ignorancia, el fanatismo y la injusticia. Su muerte fue el nacimiento de un símbolo. Y su legado, una promesa: la razón y la libertad prevalecerán. Voltaire sigue ahí, en cada libro que cuestiona el poder, en cada discurso que defiende los derechos humanos y en cada acto de rebeldía contra la opresión. Su luz no se ha apagado, y mientras el mundo siga buscando la verdad, la justicia y la libertad, su voz resonará, inmortal, a través de los siglos. La vida de Voltaire no fue solo la historia de un hombre, sino el relato épico de una mente que se alzó contra las sombras de la intolerancia, el fanatismo y la injusticia. Su existencia fue una batalla constante, no con armas, sino con ideas, y sus victorias no se midieron en territorios conquistados, sino en mentes liberadas. Reflexionar sobre su vida es sumergirse en las profundidades de la lucha humana por la libertad y el entendimiento, en un tiempo donde las ideas podían costar la vida, y la verdad era un acto de valentía. El poder de la palabra. Voltaire comprendió algo que muchos temen: la palabra es el arma más poderosa que existe. En un mundo donde la autoridad se imponía a base de dogmas incuestionables y castigos severos, él decidió enfrentar a los tiranos con la pluma. No fue un acto impulsivo, sino un compromiso profundo con la razón y la justicia. Cada línea que escribía era un desafío directo a los cimientos de una sociedad que se sostenía en la obediencia ciega y el miedo. A lo largo de su vida, sus palabras se convirtieron en un faro para aquellos que se sentían ahogados por la opresión. En sus escritos, el lector no solo encontraba ideas, sino también valor. Voltaire enseñó que cuestionar no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad, y que la razón es la luz que puede guiar al ser humano fuera de la caverna de la ignorancia. El precio de la libertad. Sin embargo, esta lucha no fue fácil. Voltaire pagó un precio altísimo por su valentía. Fue encarcelado, exiliado y perseguido. Sus libros fueron quemados, sus ideas censuradas, y su nombre, durante años, fue sinónimo de peligro para aquellos que temían el cambio. Pero lejos de doblegarse, cada golpe que recibió lo hizo más fuerte. Encarcelado en la Bastilla, no se rindió al silencio. Exiliado en Inglaterra, no se sumió en la nostalgia, sino que absorbió las ideas liberales que más tarde difundiría en su amada Francia. Voltaire entendía que la libertad nunca se concede, se conquista. Y él estaba dispuesto a darlo todo en esa lucha. La pasión por la justicia. Uno de los aspectos más conmovedores de su vida fue su incansable defensa de los inocentes. El caso de Jean Calas, un comerciante protestante acusado falsamente de asesinar a su hijo para evitar su conversión al catolicismo, marcó un antes y un después en su obra. Voltaire no solo denunció la injusticia, se convirtió en la voz de aquellos que no podían defenderse. En la historia de Calas, Voltaire vio reflejado el horror de la intolerancia y el fanatismo, y en su defensa encontró una causa que lo acompañaría hasta el fin de sus días. No buscaba solo justicia para una familia, sino para toda la humanidad.
Cada palabra escrita en su defensa era un grito contra la opresión, y su victoria en este caso se convirtió en un símbolo del poder de la razón y la compasión. El coraje de pensar. Quizá el legado más grande de Voltaire sea el coraje de pensar. En una época donde la conformidad era la norma, él eligió el camino solitario de la crítica y la duda. No se conformó con aceptar las verdades impuestas, sino que las desarmó, pieza por pieza, hasta revelar sus cimientos de miedo y control. Su lucha por la libertad de expresión no fue una consigna vacía, sino un principio de vida. No se trataba solo de defender el derecho a hablar, sino el deber de cuestionar. Para Voltaire, la libertad no era un estado pasivo, sino un acto constante de valentía intelectual. La eterna relevancia. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, su legado sigue más vivo que nunca. En un mundo donde el autoritarismo y la intolerancia resurgen con nuevas caras, la voz de Voltaire resuena como un eco del pasado que nos advierte del peligro de la complacencia. Cada vez que alguien alza la voz contra la injusticia, cada vez que se defiende el derecho a pensar diferente, Voltaire renace. Su vida no fue solo una batalla contra la Iglesia o la monarquía, sino contra la oscuridad misma que habita en el corazón del hombre, el miedo a la libertad, el rechazo a lo desconocido y la tentación de la censura. Conclusión: la eternidad de una idea. Voltaire no solo dejó un legado literario, sino un mandato moral: nunca dejar de cuestionar. Su historia no es solo un relato de triunfo, sino un recordatorio de que la libertad es frágil y debe ser defendida cada día. Al reflexionar sobre su vida, no vemos solo a un hombre, sino a un espíritu que se negó a ser domesticado. En cada palabra suya arde una llama que ni el tiempo ni la muerte han podido apagar. Y mientras haya quien se atreva a pensar, a dudar y a luchar, Voltaire vivirá, eterno, en cada mente que se atreve a desafiar el mundo tal como es. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.